cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El título del mensaje de hoy es un intelecto redimido. Ese es el mensaje de hoy. Un intelecto redimido. Qué bueno es La mente de Cristo. para los padres cuando tienen un hijo que es inteligente, ¿verdad? Creo que los padres se sienten felices. Yo he visto padres como muestran cuando el hijo es bastante inteligente, bastante sabio, sacan pecho, ¿no? Mi hijo. Es que de tal palo, tal astilla, empiezan a decir, ¿verdad? Un hijo sabio, un hijo que es inteligente, alegra el corazón de sus padres. Y Proverbios nos dice eso, Proverbios, apúntelo, capítulo 10, versículo 1, se lo voy a leer, dice: el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Oh, qué tenaz ese texto. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Verdad? Un hijo sabio genera alegría al corazón de los papás, pero cuando el hijo es necio, dice la Escritura que lo que genera es dolor y tristeza. Y otra traducción es más fuerte aún, porque dice que el hijo inteligente alegra a su padre, pero el hijo tonto es tristeza de su madre. Qué duro, ¿verdad? Ese texto. Es difícil, pero uno ve, cuando uno mira a los papás, uno ve cómo se alegran cuando sus hijos son bastante sabios e inteligentes. Bueno, de igual manera, escuche, es la intención de un padre, y creo que un padre trabaja toda su vida por educar a un hijo sabio, ¿o no? Un padre lo que más desea es educar a un hijo que pueda ser inteligente, que pueda ser sabio, que pueda ser entendido. De igual forma, Dios como Padre anhela que nosotros podamos desarrollar la sabiduría y la inteligencia en nuestra vida. Y es el deseo que hace sentir a Dios feliz cuando tiene hijos que son inteligentes, entendidos y sabios. ¿Recuerdan cuando Dios apareció a Salomón, que le dijo: Salomón, pídeme algo que te lo voy a conceder porque tengo un pacto contigo y con tu padre? ¿Qué fue lo que Salomón le pidió? Sabiduría. Salomón le dijo: yo solo quiero que me des algo, dame sabiduría. Y dice que a Dios le agradó tanto la propuesta y tanto el deseo de Salomón, que Dios le dijo: mira, por cuanto has pedido sabiduría y no has pedido fama o riquezas, yo te voy a dar la sabiduría y serás más sabio que todas las personas sobre la tierra. Pero también te voy a dar las riquezas, tanto así, y dice la Escritura, que no va a haber rey ni persona más rica que tú, antes ni después de ti. Salomón fue el hombre más rico de toda la historia. Y además de eso te daré buena fama y buena reputación, por cuanto has pedido sabiduría y has sabido elegir. ¿Le agrada o no a Dios que sus hijos sean sabios? ¿Le agrada? Se alegra en la sabiduría de sus hijos, en el entendimiento de sus hijos. Hoy vamos a continuar con la serie Inteligencia Espiritual, que ya arrancamos hace 15 días atrás. Ya tratamos un mensaje que era amor integral. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Entonces hablamos de la mente, ¿verdad? Ese ya está subido en YouTube y está en el Facebook. También hablamos hace 8 días de un intelecto caído. Hablamos acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, cómo el intelecto del hombre se corrompió y el hombre tuvo un intelecto caído. Y hoy vamos a hablar, ese también ya está en YouTube, yo creo que ahorita al mediodía usted ya lo encuentra ahí, subido en la red. Así que lo puede escuchar si no lo ha escuchado. Y espero subir esta predicación antes del día martes o miércoles, para que los que no vengan puedan escucharla a través del internet. Esta predicación de hoy trata de cómo Dios ha redimido el intelecto de sus hijos, la mentalidad de sus hijos. ¿Cómo hace Dios para redimir el conocimiento de sus hijos? Y hoy vamos a responder a 2 interrogantes frente al tema. El primer interrogante que vamos a responder esta mañana es: pastor, ¿por qué es tan importante la inteligencia espiritual? Porque hoy en día hoy en día más que nunca es importante hablar
de inteligencia espiritual. ¿Saben? Nos encontramos en lo que los expertos han denominado la era posmoderna. ¿Cuántos saben eso? Que ya no estamos en la modernidad. Ya la era en la que nos encontramos es la era posmoderna. Y de la modernidad a la posmodernidad han surgido una gran cantidad de cambios. La cultura en la que nos movemos es una cultura totalmente posmoderna. Algunos de los que están aquí hacen parte de la era moderna y tienen una cultura de la era moderna, pero también tienen parte de la era posmoderna. Pero la generación que está surgiendo, toda es posmoderna. Y la posmodernidad tiene muchas variantes. Una de las características de la cultura posmoderna es que es una cultura muy emocional. Bueno, hay muchas características, que luego podremos de pronto dar un taller sobre esto. Pero una de las características es que los jóvenes posmodernos o la gente posmoderna es gente muy emocional. Es decir, que ya para ellos no es tan importante la razón, sino la emoción. Miren, la cultura posmoderna está marcada porque ya no le interesa el pasado ni el futuro. A la cultura posmoderna le interesa el hoy, el presente. Le interesa aquello que usted pueda palpar, tocar o que le haga experimentar algo. Si algo me hace sentir, si algo me hace experimentar, entonces es una realidad. Si no, no lo es. Por eso también toma tanta fuerza las tendencias místicas. Todo lo que pueda provocar alguna sensación. Aquí tengo una frase de unos escritores que definen algunas cosas de la modernidad. Uno, por ejemplo, dijo: la modernidad, o sea, la era anterior a esta, se consideraba altamente racional y rígida. Es decir, a la gente le gustaba pensar, a la gente le gustaba leer, a la gente le gustaba ser intelectual, ilustrarse, conocer, saber. Era una era que se consideraba altamente racional y también rígida y estricta en cuanto a este tema. Pero la posmodernidad, dice este autor, parece más bien irracional y flexible. O sea, no le gusta pensar tanto. Mira, tú ves los jóvenes, ¿y tú qué piensas estudiar? ¿Qué has pensado? Nada. Esa frescura significa que no les gusta analizar, pensar. Ahora también es una era donde la verdad es relativa, ¿no? Es decir, la verdad depende de cómo lo ves tú. Si tú lo ves así, esa es tu verdad. La verdad en la posmodernidad es relativa, ¿no? Antes se esforzaban por encontrar la verdad absoluta de las cosas. Ahora no, ahora es, mira, lo importante es que tú creas lo tuyo, yo lo mío, tú me respetes, yo te respeto y listo, todo arreglado. La era posmoderna está tejida por estos valores. ¿Y por qué es importante entonces hablar de inteligencia y sabiduría espiritual? Bueno, aquí tengo otra frase. En la era posmoderna hay pérdida de la credibilidad en la razón, es decir, ya casi no se cree en la razón y en la ciencia. Pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología. Qué interesante, o sea, la gente ya no cree en la ciencia ni en la razón, pero rinde un culto a la tecnología, ¿verdad? Hoy en día todo niño quiere nacer con su tablet. ¿Sí? Hablando en términos generales, la iglesia contemporánea se halla en la era posmoderna. No podemos negarlo. Estamos en una era posmoderna. Así que la tendencia a tener un evangelio más sentimental y emocional es muy fuerte. Porque esa es la cultura en la que nos estamos desenvolviendo y desarrollando. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? ¿Cuál es el peligro de que el evangelio no tenga unos fuertes cimientos cognitivos y de la razón, sino que sea más bien emocional? Y uno lo ve, por ejemplo, lo hemos hablado mucho en las canciones que se componen hoy en día. Son canciones de una cultura posmoderna. Ahora, no es que esté mal. No es que esté mal, cantamos: Señor, te amamos, Señor, eres todo para mí, la razón de mi existir. Y son frases muy lindas que nos motivan emocionalmente mucho. Pero ¿dónde quedaron las canciones con contenido también, verdad? Entonces hay que pensar ciertas cosas que la era posmoderna está trayendo sobre la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema de todo esto?
El problema radica en lo siguiente, en que una iglesia que es muy emotiva y poco razonable es una iglesia vulnerable a Satanás. Cuando el cristianismo es muy emotivo y poco razonal, el cristianismo se vuelve vulnerable a las obras del diablo y a la manipulación del diablo. Y se lo voy a explicar con lo que ya expliqué hace 8 días. ¿De qué se aprovechó Satanás para destruir a Adán y Eva, para destruir el propósito de Dios inicial? ¿De qué se aprovechó? ¿De qué? De la inocencia. Satanás se aprovechó de la inocencia de ellos. Dentro de 8 días yo creo que vamos a trabajar ese tema. ¿Qué es mejor? ¿Ser ignorante o inocente? ¿Ah? Ninguna de las dos. Porque la ignorancia es obra del diablo también, y lo vamos a ver hoy. Pero la inocencia es terreno abonado para la ignorancia. Es decir, Dios nunca quiso que Adán y Eva se quedaran inocentes. Es más, por eso un bebé nace y crece, porque un bebé no se queda inocente. El conocimiento tiene que desarrollarse. Eso lo vamos a hablar dentro de 8 días, yo creo, si el Señor nos permite. He venido como trabajando también en ese tema. Pero la verdad es que Satanás aprovecha la ignorancia de la iglesia para poder manipular y destruir. Él siempre tomará partida de estas cosas. ¿Ustedes sabían que la ignorancia es poderosa? ¿Cuántos creen que la ignorancia es poderosa? Es muy poderosa. La ignorancia es muy poderosa y se la voy a explicar. Hay una frase muy linda y muy conocida que dice: yo no estudio para saber más, yo estudio para ignorar menos. Nosotros no estudiamos para conocer más, sino para ignorar menos, dijo Juana Inés de la Cruz. Y esa es la realidad. Hay un poder en la ignorancia muy grande. Miren, se lo voy a demostrar de la siguiente manera. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, cuántos adolescentes hoy en día no se están contagiando de enfermedades de transmisión sexual? Porque ignoran el peligro de estos casos. Ignoran que tener relaciones sexuales con una y otra chica, ignoran que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio trae asuntos catastróficos para la vida. Y como esto se ignora, entonces hay destrucción, porque en la ignorancia siempre habrá muerte y destrucción. ¿Cuántas personas no hay en la cárcel porque ignoraron la ley? ¿Usted sabía eso? En la cárcel hay supuestamente muchos inocentes, definiendo como inocente el que hace algo y no sabe que está mal. Les conté del pastor que fue capturado. El pastor hacía domicilios, con eso también trabajaba, y lo cogió la policía, y resulta que en un domicilio de eso llevaba droga. Y no droga medicinal, sino droga, papá, esa. Y le imputaron cargos por narcotráfico y va a pasar muchos años en la cárcel. Que el Señor tenga misericordia de él. Él dijo: yo no sabía que era eso, pero la ley dice algo muy interesante. El desconocimiento de la ley no es razón para no cumplirla, o no es justificación para no cumplirla. Es decir, usted no puede decir: ay, yo no sabía. Mijo, ¿para qué no lee? ¿Sí o no, Paula, que estudia Derecho? Estudia Derecho porque va derechita, usted veo que va bien, ¿no? Paula está estudiando Derecho. Muchos cristianos o mucha gente pueden incurrir en delitos por ignorancia. El desconocimiento de la ley no me da razón para incumplirla, ¿verdad? Es más, le tengo una peor. ¿Cuántas personas no están yendo rumbo al infierno porque ignoran la verdad?
Cuando estén en el juicio final, yo no sabía que había infierno y que había... El desconocimiento de la ley no es razón justificable para no cumplirla. Romanos capítulo 1, cuando habla del justo juicio de Dios, dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Así que nadie tiene excusa para negar la realidad de Dios, la existencia de Dios. La verdad ya fue entregada, hay salvación y hay condenación. El que cree en Jesús ya es salvo. El que no ha creído ya es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La verdad ya fue revelada. Así que la ignorancia es una aliada del diablo. Mucha gente que dice, pastor, yo prefiero seguir siendo ignorante, pastor, ¿yo para qué voy a estudiar? Vaya conmigo, por favor. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Dice la palabra del Señor. Miren lo tenaz de estos textos y de lo que vamos a estudiar hoy. Yo quiero crear una inconformidad en nosotros esta mañana. Y creo que lo que el Señor quiere hacer, porque hasta que uno no se sienta inconforme, uno no cambia. Seguimos viviendo el evangelio común y corriente de siempre. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti del sacerdocio. ¡Wow! Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Dios está hablando a través de Oseas al pueblo de Israel. Y Dios dice, este pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento ya estaba dado porque dice, por cuanto olvidaste la ley. Es decir, ya el conocimiento estaba escrito, ya estaba otorgado. El pueblo lo que hizo fue ignorarlo. Una cosa es que tú definitivamente no haya nada escrito, no se conozca nada. Tú no puedes ser culpado de nada. De hecho, Pablo escribe eso. Pablo dice, porque donde no hay ley, no puede haber transgresión de la ley y no puede haber pecador porque no hay ley, dice Gálatas. Pero cuando la ley es entregada, hermanos, si usted no la lee es problema suyo. Pero ya la verdad ha sido entregada. Por cuanto rechazaste el conocimiento, entonces yo también te rechazaré a ti. La ignorancia trae consecuencias serias. Y hablamos de ignorancia desde el punto de vista que la ignorancia es la ausencia del conocimiento de la verdad. Es decir, ignorancia es no entender cuál es la verdad, no tener el conocimiento claro de las cosas. Eso es ignorancia. El que rechaza la inteligencia espiritual abraza la ignorancia de la misma. El que rechaza la inteligencia espiritual abraza la ignorancia de la misma. Porque es la inteligencia espiritual la que nos lleva a conocer, a comprender y a relacionarnos profundamente con Dios. Y el que acepta la ignorancia espiritual acepta la esclavitud del diablo sobre su vida, porque su mente sigue siendo cautiva de la mentira. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Note usted que el versículo dice, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te desecharé a ti. Es como si Dios dijera, es que rechazar el conocimiento de Dios es rechazar a Dios mismo. Porque yo puedo entender y comprender a Dios a través de mi entendimiento. ¿Cree usted que la ignorancia es peligrosa? Hay un dicho muy popular en el mundo, ¿verdad? La ignorancia es atrevida. Y sí, es verdad. Pero yo iría más allá, yo diría la ignorancia es peligrosa. Pero le tengo una buena noticia. Dios no desea que seamos hijos ignorantes. Amén. Dios dio todo, Dios entregó todo para que los hijos suyos fueran sabios.
Es decir, el Señor ya entregó todo. Tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios, la revelación de la verdad. Tenemos el Espíritu Santo, que dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Verdad? Tenemos la sangre de Cristo que nos ha lavado, que nos ha redimido. Así que tenemos acceso a los tesoros más profundos de la sabiduría y la riqueza divina. La sabiduría de Dios está disponible para sus hijos. Mira el que está a su lado y dígale, Dios quiere que tú seas sabio. Dios quiere que tú seas sabio. Proverbios 2, 5 y 6. Proverbios capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 2, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová. O sea, ya que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Ahí inicia la sabiduría, cuando yo empiezo a temer al Señor. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que el conocimiento y la inteligencia provienen de la boca ¿de quién? De Dios. El conocimiento ya está en su palabra. En la palabra de Dios dice, de su boca viene el conocimiento. Tú quieres tener inteligencia espiritual, tú necesitas escudriñar la Escritura, tú necesitas entender la Escritura, tú necesitas ir a la Escritura, amar la Escritura, estudiarla, sumergirte en ella, conocerla profundamente. Porque de su boca viene el conocimiento y la sabiduría. ¿Verdad? Dios nos dio todo lo que necesitamos para ser llenos de sabiduría. Y escuche, ¿cuál es el tema? Hablamos que hay un entendimiento caído, ¿verdad? ¿Qué es el entendimiento con el que uno llega al Señor? Es un entendimiento, es un conocimiento alejado de Dios. Es un conocimiento que no quiere saber nada de Dios, que no se sujeta a Dios. Es un conocimiento corrupto. Si usted no escuchó la prédica, escúchese en la YouTube la de hace 8 días para que pueda entender un poco mejor lo que estamos hablando. Y llegamos a Cristo con esa mentalidad caída, ¿verdad? Llegamos a Cristo con un entendimiento entenebrecido. Y la verdad de Dios ilumina nuestra mente. Y cuando la verdad de Dios ilumina nuestra mente, entonces empezamos a tener una mente redimida. ¿Cómo así una mente redimida? Dios quiere redimir tu mente. Toque al que está a su lado, tóquele la mente y dígale, Dios quiere redimir tu mente. Dios quiere redimir tu entendimiento. Dios quiere redimir tu conocimiento para que conozca a Dios, para que se acerque a Dios, para que entienda a Dios. Una mente redimida es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que ustedes lo vieron en el grupo familiar esta semana, que dice, no se conformen a este siglo o a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Y esa palabra renovación, es decir, que cada uno de nosotros está sufriendo una metamorfosis acá. Estamos sufriendo una metamorfosis en nuestro intelecto, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Un cambio de mentalidad, de una mentalidad entenebrecida, dañada, que amaba el pecado, a una mentalidad que conoce a Dios, que entiende a Dios, que conoce la verdad de Dios, que ama la santidad y la pureza. Hay una metamorfosis en nuestra mente. Y era por lo que Pablo oraba constantemente. Y Pablo decía, por ejemplo, a Efesios le dijo, yo oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sean llenos de sabiduría y el conocimiento de Dios. Pablo oraba profundamente para que los creyentes primitivos encontraran sabiduría y conocimiento de Dios. Porque un creyente con sabiduría y conocimiento de Dios es inconmovible. Todas las herejías y las sectas que atacaron la iglesia primitiva, Pablo sabía que la única manera es que ellos tuvieran un conocimiento claro de la verdad de Dios. Era la oración de Pablo. Y yo le digo una cosa, nosotros la tenemos más fácil que la iglesia primitiva. ¿Sí o no?
Pastor, pero es que ellos estaban con Pablo, con Silas, con Timoteo. Uy, gente de Dios. Sí. En cambio ahora estamos con usted, pastor, usted. ¿Cuántos milagros ha hecho usted, pastor? Vea, la iglesia primitiva no tenía la revelación que usted ya tiene. Porque la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento todavía. Sí. El Nuevo Testamento, las cartas se empezaron a escribir en el año 50 y 60 después de Cristo. Es decir, los evangelios no se escribieron apenas Cristo murió. Vamos a escribir esto porque es que no. 50 años más adelante empezaron a escribir, 30, 40, 50 años más adelante empezaron a escribir los evangelios y empezaron a escribir las cartas. La iglesia primitiva no tenía la revelación que usted y yo tenemos. Así que usted y yo tenemos acceso a una mayor sabiduría. Tenemos todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Tenemos todo el Nuevo Testamento. Claro, lo podemos encontrar en el internet, lo podemos bajar, cargar en la tablet, en el celular. Usted tiene acceso a la sabiduría de Dios en todo momento, en todo lugar. ¿Usted imagina a Pablo con una tablet? ¡Wow! Timoteo, ya te mando un correo con lo que yo quiero que le hables a la iglesia. No, papá. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, primero escribirle, luego mirar quién le va a llevar la carta. Y para llevar la carta, eso sí era como el jueguito, llegó carta, pero apenas llega. Sí, eso demoraba semanas, meses enteros. No, hoy en día usted tiene el conocimiento de Dios, ya está en la red, la palabra de verdad. Así que hoy en día tenemos más sabiduría. Ahora, pero también tenemos algo en contra. La palabra del Señor dice que al que más se le da, más se le exige. La tenemos más fácil. Dígale al que está a su lado, la tenemos más fácil. La tenemos más fácil. Pero dígale, hay que leer, hay que leer. Algunos quieren aprender la Biblia por ósmosis, o que ojalá se acostaran a dormir y se acuestan escuchándola para que les quede. Se pone la Biblia aquí encima a ver si les baja el conocimiento. No, hay que leer. Sí, hay cristianos que ni siquiera la ponen encima, la ponen en la casa abierta, en el Salmo. Como si las palabras salieran y entraran a la mente de todos los que entran a esa casa. No. Yo no conozco una aplicación que haga eso. Trabajo, estudio y dedicación personal, que es lo que esta generación no quiere hacer. Pero eso no lo podemos perder. No podemos dejar que eso se pierda. Segundo interrogante, y con esto termino. ¿Por qué era importante? Ya vimos. Ahora, ¿cuál es el resultado de la inteligencia espiritual en la vida del creyente? ¿Qué produce la inteligencia espiritual en mi vida cuando la abrazo? Bueno, hay dos palabras que Pablo usa mucho en el Nuevo Testamento, dos palabras griegas que Pablo usa mucho. En Romanos vemos mucho esa combinación de estas dos palabras. Quiero hacer una aclaración de esto. Las dos palabras en griego, por favor pónganme mucho cuidado, se llama gnosis, es una. Ustedes saben qué es gnosis, ¿verdad? Lo hemos explicado. Gnosis significa conocimiento. Y la otra palabra que Pablo habla mucho es epignosis. Y siempre hay como una contraposición. Dos palabras, gnosis y epignosis. Gnosis significa conocimiento de algo. Epignosis significa conocimiento completo y claro. ¿Sí me hago entender? Se lo voy a explicar así. Cuando yo tengo gnosis o solo conocimiento de esa cabina, entonces yo digo, esa cabina, a ver, Paula, ¿qué hace esa cabina? Suena. Mario, ¿qué hace esa cabina? Sonido. ¿Qué tiene esa cabina? ¿Qué teclitas o qué cree usted que tiene? Volumen, brillo, ¿verdad? ¿Eso qué es? Gnosis, conoce algo de. Pero si yo le digo, Mario, ¿cómo está electrónicamente compuesta esa cabina? ¿Por cuántos transformadores, cuántas resistencias, qué voltaje maneja esa cabina? ¿Qué amperaje? ¿Qué decibeles maneja la cabina? ¿Sabes? No sabe la de epignosis. Tiene solo una gnosis.
Esa es la gran diferencia entre gnosis y epignosis. Gnosis es conocer algo acerca de, y epignosis es un conocimiento completo y claro, lo colché. ¿Quién tendría la epignosis? El técnico que se dedica a estudiar específicamente eso. Esas son las dos palabritas que uno encuentra y son tan importantes, ¿sabía usted eso? Lo que pasa es que en nuestro lenguaje español todas se traducen como conocimiento, entonces uno queda loco, pero cuando uno va al idioma original, uno ve que sí hay una gran diferencia en la interpretación del texto. Debemos aclarar que la inteligencia espiritual, cuando Pablo habla de inteligencia espiritual, siempre utiliza la palabra epignosis, o sea, un conocimiento completo y claro de Dios. Esa es la inteligencia espiritual, es un conocimiento que forma, no que informa solamente, porque hay un conocimiento que informa. ¿Qué es esa cabina? Lo informa, pero para poder dedicarme a saber su conversión tengo que ser técnico, meterme a estudiarla, y eso se hace parte de mi vida. Así que la gnosis informa, la epignosis transforma. Esa es la gran diferencia. Hay cristianos que solamente tienen una gnosis de Dios, un conocimiento acerca de Dios, pero hay cristianos que han vivido la epignosis en su vida, que ese conocimiento es tan claro, es tan profundo, que los ha transformado por completo. Esa es la gran diferencia. Y estamos en una era con mucha gnosis y poca epignosis. Hoy en día todo el mundo sabe algo de algo. Porque estamos en la era de la información, con mucha información, pero con poca formación. Esa es la era posmoderna. Todo está en la red. Note usted que todo el mundo sabe algo de algo. No, es que mira, uno encuentra a un amigo, no, mira, que es que tengo un dolorcito por acá. Mira, ve, yo he leído, en internet leí en estos días, que eso puede ser por tú. Y pues, yo no sé, eso fue lo que leí. Hay gnosis, pero no hay epignosis. El conocimiento, hay mucha información, pero poca formación. Y eso es otro de los grandes problemas de la era posmoderna, de la generación posmoderna. Todo el mundo sabe algo de algo, pero pocos se especializan en el tema. ¿Verdad? La epignosis trae una convicción a la vida porque hay un conocimiento claro y profundo. Colosenses capítulo 1, vamos a analizar esto en la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Es muy bueno venir a la iglesia con su cuadernito, su lápiz, o con su tablet, o apuntar en su celular, donde sea, pero que usted pueda apuntar a aquellas cosas que de pronto o no entienda para que las pregunte luego, ¿sí? ¿Verdad? O para que usted las profundice más en su casa. Colosenses 1 del 9 al 10. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, dice, no cesamos de orar. Desde el día que oímos de ustedes, dice Pablo, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de ¿qué? ¿Y qué cree usted que es esa palabra en griego? Epignosis. De pedir que sean llenos de la epignosis de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí está la frase, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que Pablo le dice a esta iglesia de Colosenses, yo oro para que ustedes sean llenos de la epignosis de Dios, es decir, de un conocimiento completo, de un conocimiento pleno, de un conocimiento que los transforme, de conocer claramente quién es Dios, de conocer claramente y específicamente los asuntos espirituales, no de la gnosis, no de que sepan algo de Dios, sino de que tengan un conocimiento claro, profundo y pleno de Dios en su vida. Dice Pablo, yo oro para que ustedes tengan ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual. Y luego dice en el versículo 10, ¿para qué? Versículo dice, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note usted que necesitamos ser llenos de la epignosis de Dios para poder vivir estas tres cosas. Número 1, para que anden como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? Dice Pablo, sean llenos del conocimiento de Dios pleno, para que ustedes puedan andar en obediencia, agradándolo en todo, para que hagan su voluntad. Mi hermano, no puede haber obediencia si usted no tiene claro por qué tiene que ser obediente.
Una persona que no tiene un conocimiento claro de la obediencia, de por qué debe ser obediente, o es obediente porque lo obligan o porque le toca, pero nunca porque está convencido de la obediencia. Escuche, si yo no entiendo por qué algo es pecado, si usted no tiene claro por qué algo que dice la Biblia que es pecado es pecaminoso, usted tarde o temprano lo va a terminar haciendo. Si usted no tiene claro por qué algo es pecado, pues usted lo va a hacer. Una vez me encontré con alguien cristiano, supuestamente, que tenía como 3 mujeres. Y me puse a hablar con él y me dice, ¿qué tiene de malo? Salomón tuvo 1000, yo solo tengo 3. No tiene claro. No sabe. Y mientras no sepa, nunca va a obedecer esa palabra. Si usted no entiende por qué algo es pecaminoso, tarde o temprano lo va a terminar haciendo. El que no entiende por qué la pornografía es mala, y es más, como el pecado produce placer, entonces si uno no entiende por qué es malo, pues puede más el placer que produce. Si uno no entiende por qué la pornografía es mala y el daño que el pecado hace, no solo que atenta contra mi relación con Dios y va en contra de la voluntad de Dios, sino que además me daña y me destruye, porque algo es pecado cuando destruye la bondad que Dios creó. ¿Sí o no? O sea, cuando algo atenta contra tu vida, es pecaminoso. ¿Por qué? Porque atenta contra la creación de Dios y va en contra de la ética divina. Entonces, cuando usted no entiende por qué algo es pecado, lo va a hacer. Y uno se puede matar como pastor. Hermanos, sean maridos de una sola mujer. Amén, amén, pastor. Y sale, vamos mi amor, vamos mi amor, vamos mi amor. Si yo no entiendo por qué la fornicación o tener relaciones sexuales antes del matrimonio es malo, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo hace. Y porque para el mundo algo es ético cuando la mayoría lo hace, ¿no? O sea, el mundo no respeta la ética como la verdad de Dios, sino, por eso hacen las encuestas. Todo es una encuesta para saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, el mundo y las encuestas son los que determinan lo bueno y lo malo, no Dios. Entonces, como todo mundo tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces es bueno, todo el mundo lo puede hacer. Como hoy en día, ser homosexual y salir del closet es bueno, entonces todo el mundo lo puede hacer. Si yo no entiendo por qué algo es pecaminoso, lo voy a terminar haciendo. Muchos frente al pecado no tienen una convicción. Muchos cristianos frente al pecado no tienen una convicción, un conocimiento claro, una epignoia. No tienen un conocimiento claro y completo. No tienen una convicción. ¿Saben qué tienen? Una represión. Y cristiano reprimido tarde o temprano se le sale. La represión no se aguanta por mucho tiempo. Una cosa es usted ser convencido y otra cosa es usted ser reprimido. Una cosa es saber que no debo tener relaciones sexuales con mi novia, tenerla clara. Y otra cosa es decir, yo no puedo porque el pastor dice, yo no puedo porque el pastor dice, por donde me den papaya, vea, que ni me vaya la mamá porque vea, papaya partida, papaya comida. Eso es represión. Entonces creamos cristianos morrongos. La represión crea un cristianismo morrongo. ¿Cuál es el cristianismo morrongo? Aleluya, 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 aleluya. El Señor, ya se fue la mamá, no. Aleluya, aleluya. ¿Sí o no? La represión crea un cristiano morrongo. La convicción crea un cristiano santo por naturaleza. Precisamente la disciplina de Dios frente al pecado es para que entendamos por qué el pecado es pecado. Cuando ya se estrella contra el mundo, cuando ya le toca mantener un hijo, le toca salirse a estudiar o seguir estudiando y pedir ayuda a ver cómo hace para sostener ese hijo, entonces ahí se aprende el cristiano y dice, definitivamente era pecado. O cuando se contagia de una enfermedad de transmisión sexual, dice, y le da sida o algo y le dicen, a usted le queda tanto tiempo de vida, ahí sí dice, definitivamente entendí por qué el pecado es pecado.
Porque la disciplina por el pecado genera conocimiento. Por eso Dios al que ama, disciplina. Si yo lo cojo a usted, Jeffrey, ven para acá. Venga, Jeffrey, está todo pintica, todo bonito, todo arregladito, vení, hombre. Supongamos, vamos a imaginarnos que yo aquí tengo una olla de agua caliente, ¿listo? Una olla de agua, pero está hirviendo. Jeffrey, meta la mano ahí. ¿Y para qué la metió? ¿Por qué la metió? Porque yo le dije que la metiera. Mano, está grave. Gracias. No, o sea, si yo siendo el pastor y todo, le digo, meta la mano a esa agua caliente, él no la puede meter. Por eso se suicidó un poco de gente, porque un pastor fue y le dijo, vamos a suicidarnos que ya viene el Señor, y se mataron todos. Dígale al que está a su lado, dígale, piense. Nuestra fe no es irracional. La obediencia no es irracional. La obediencia que Dios nos... Entonces, si yo como pastor le digo, suicídese, cuélguese esa... el pastor me dijo, no, la obediencia no es irracional. ¿Usted por qué no mete su mano a una olla de agua hirviendo? ¿Por qué? Porque quema. Usted sabe que se quema, ¿sí o no? Por eso no la mete. Usted tiene una epignoia. Usted sabe que si mete... una epignosis. Una epignosis. Que me cruzan los cables con eje hebreo y todo eso. Usted mete la mano, sabe que se quema. Usted tiene una convicción. El niño que no tiene esa convicción o ese conocimiento, que es ignorante del tema, ¿qué hace? Porque no tiene una convicción. Ahora, hay niños que tienen la represión. ¿Se ha visto? La mamá le dice, no meta la mano, no meta la mano, no meta la mano. Y de pronto la mamá se fue y llega el niño. Le aseguro que de ahí nunca volverá a meter la mano. Porque se quemó. Igual pasa con el pecado. Cuando yo tengo un conocimiento claro de lo que es pecaminoso, el pecado lo saco de mi llavero. Pero cuando yo no la tengo clara, seguiré en mi pecado, en mi represión. Mis hermanos, dice también, el versículo dice, para que anden como es digno del Señor. O sea, la obediencia es natural cuando yo tengo un conocimiento claro, ¿verdad? Cuando tengo una inteligencia espiritual clara, mi obediencia es natural, mi testimonio es natural. No tengo yo como pastor que está diciendo, acuérdese hermana, acuérdese, hay que dar testimonio, no. Usted da testimonio por naturaleza, porque la tiene clara. Lo otro que dice es, llevando fruto, ¿verdad? Dice el versículo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ya vimos que la obediencia se produce por ese conocimiento. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. La epignosis, el conocimiento claro de Dios, hace que yo lleve fruto en toda buena obra. Se lo voy a explicar de esta manera. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad responden a lo que creemos, ¿sí o no? Cuando usted cree algo, sus emociones y su voluntad responden a eso, ¿sí o no? Y mire, la mente de uno es tan tenaz, el cerebro de uno es tan tenaz que el cerebro no diferencia entre fantasía y realidad. Si usted cree que algo es una fantasía, su cerebro va a experimentar todo el procedimiento como si fuera una realidad. A ver, ¿cómo le explico esto? En estos días fui a Jardín Plaza y hoy en día hay algo que se llama 7D o yo no sé qué, que lo meten a una máquina, le ponen unas gafas o eran unas gafas de realidad virtual. Entonces el muchacho me dice, yo me le paro al lado, así, ¿no? Como todo sospechoso y yo, digo, ¿qué? Unas gafas de realidad virtual y uno que siente ahí. No, pues usted ve todo y siente todo. Y yo prendo y dice, Entonces le dije, pues póngamelas. Le voy a poner el mejor, me dijo, el de la montaña rusa. Y me pone una tablita, un cajoncito así alto y me dice, párese ahí. Y yo ya la empecé a ver rara. Digo, me paré. Pero yo dije, no, yo no me dejo manipular por esto. Yo sé que es una fantasía, esto es una fantasía, esto no. Yo aquí quieto me le voy a quedar para que él vea que yo no le voy a comer de cuento. Y pum, me puso las gafas cuando arranca esa montaña. Y empiezo yo, Y yo decía, Dios mío, es increíble, ¿cómo hago para no meterme en esa fantasía? Porque esto no es verdad. Pero yo seguía, hasta que se acabó.
Cuando me bajo, hermano, está bueno. Bueno, dicen, yo vuelvo, seguro vuelvo. Ve, me tocó sentarme con mi esposa a esperar a que me pasara el mareo. Me bajé mareado. Yo entendí algo, yo dije, el cerebro no responde a las realidades, sino a lo que él asimila como una realidad para él. Las hormonas y todo lo que el cerebro hace reacciona a lo que uno está pensando. Por eso las enfermedades psicosomáticas, por eso el que piensa que está enfermo se enferma, por eso el que piensa que tiene esto y que está metido a toda hora con el cuento y con la cizaña se enferma, porque el cerebro responde no a la realidad, sino a las fantasías que tú crees como una verdad. Para tu cerebro eso es una realidad. Así que todo nuestro ser responde a lo que tú crees o tú piensas. Miren, para toda buena obra, cuando usted entiende en su mente claramente la verdad de Dios, cuando usted entiende claramente que el mundo va al infierno por no conocer la verdad de Dios, que la gente un día va a ir al infierno por no aceptar la verdad de Dios, cuando usted entiende que son esclavos del diablo y que están viviendo una mentira, solo cuando usted entiende eso y que usted tiene la verdad de Dios clara en su mente, a usted le van a dar ganas de compartir el evangelio. A usted le van a dar ganas de decir, yo no quiero que mi familia, yo no quiero que mis amigos, yo no quiero que esta gente vaya a una condenación sin Dios. Cuando usted entiende la verdad de Dios, su vida se mueve a hacer lo bueno. Amén. Entonces, cuando yo tengo una convicción de la bondad de Dios, cuando yo tengo una convicción de quién es Dios, eso me mueve a hacer lo bueno. Cuando yo tengo claro que lo que yo haga o lo que yo deje de hacer para otras personas los va a acercar o los va a alejar de Dios. Cuando yo tengo claro que si me comporto mal, que si no le pago al de la tienda, un día puedo ir a esa tienda y el de la tienda se da cuenta que yo soy cristiano, va a decir, por eso yo no voy a esas iglesias, ¿ves? Cuando yo entiendo que lo que yo haga o deje de hacer va a afectar la eternidad de alguien. Pero si yo no la tengo clara, no. Las buenas obras se producen cuando yo tengo un conocimiento claro de que el Padre que yo tengo es bueno. Cuando yo entiendo que el Dios que yo tengo quiere dar de comer al hambriento, quiere dar de beber al sediento, quiere suplir las necesidades de la gente. Cuando yo entiendo que Dios hace eso conmigo, entonces yo empiezo a aplicar eso en mi vida, porque tengo una epignosis, un conocimiento claro de la bondad de Dios. Y por último, y termino, dice la palabra del Señor, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué es lo último que dice? Y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Necesito sabiduría espiritual, inteligencia espiritual para crecer en conocer a Dios. No puedo avanzar si no la tengo. Para crecer en el conocimiento. El apóstol Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jonathan Edwards dijo una frase muy linda, dijo, de todos los conocimientos, el conocimiento más importante que necesita el ser humano es el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. Ese es el conocimiento más importante que necesita el ser humano. Y Dios nos dio una mente con la capacidad de entenderlo, de comprenderlo. Obviamente no en toda su dimensión, porque dice la palabra, y de comprender, mire bien cómo dice la palabra, de comprender, o sea que se puede en cierta manera entender el amor de Dios que excede todo conocimiento. O sea, ¿ve la paradoja? ¿Podemos entender? Sí. El amor de Dios sí, pero ¿qué pasa con el amor? Que excede todo conocimiento. O sea, uno entiende, mas sin embargo le queda corto. Tenemos una mente que puede entender. Tenemos una fe que puede ser inteligente, mi hermano. Mira, si tú no entiendes bien, escucha lo que te voy a decir. Esto es muy importante. Si tú no entiendes bien por qué crees lo que crees, tarde o temprano terminarás abandonando tu fe o creyendo otra cosa. O sea, si usted no tiene una epignosis de su fe, un conocimiento claro y profundo de lo que cree, si usted es todavía un niño inocente en los asuntos espirituales, viene cualquier viento de doctrina, lo mueve. Si usted no tiene claro por qué cree lo que cree, usted un día terminará haciendo apostasía. Y apostasía es
negar la fe. Pero si usted cree claramente por qué cree lo que cree, usted un día terminará haciendo apología. Y la apología es la defensa de la fe. En una encuesta, escuchando una científica hablar acerca de esto, ella decía, una mujer tremenda que se convirtió en señor, muy importante aquí en Colombia, decía, vea, yo hice una encuesta. La mayoría de gente, del 100% de cristianos que se convierten solo emocionalmente al Señor, que no tienen un fundamento claro, una base doctrinal y cognitiva clara de su fe en Cristo, aproximadamente, no recuerdo la aproximación, pero ella decía aproximadamente, creo que es el 40% vuelven atrás. Es decir, de 100 personas, 40% vuelven atrás. Y recuerdan la parábola del sembrador cuando Jesús dijo, alguna cayó entre pedregales, pero como no tenía raíz, vinieron los problemas, la lluvia, las dificultades y la arrancaron. Porque no tenía raíz, no tenía fundamento. Entonces el cristiano que no tiene claro lo que cree, tarde o temprano los problemas terminarán arrancando su fe. Terminarán yéndose de la iglesia. Terminarán saliendo porque me miraron mal, me pasó esto, mirar que esta iglesia es mejor, mirar que esto es más chévere. No hay fundamento. Entonces no está arraigado y cimentado en la fe. Y decía ella, pero en la encuesta, todos los científicos, escuchen lo que ella dice, que a mí eso me pateó. Los científicos y la gente intelectual que asimila la fe también desde su parte intelectual, nunca han vuelto atrás. Nunca. Porque entendieron de qué se trata el Evangelio. Si usted no entiende lo que cree, tarde o temprano terminará negando o dejando su fe. Mi hermano, necesitamos epignosis, un conocimiento completo. Mire, si usted no entiende algo acerca del Evangelio de su fe, pregunte. ¿Cómo es que dice el comercial? Denuncie. Pregunte. A mí no me interesa que usted me diga toda la predicación. Amén. Qué palabra, amén. Pero resulta que va uno a ver y está todo dormido. Amén. Con los ojos abiertos. ¿Qué entendió? No, pastor, esa palabra que usted dio sobre los diezmos, buenísima. Pregunte. Dígale al que está a su lado, pregunte. A mí, a los líderes, y si de pronto el líder también dijo, bueno, y viene y conversamos juntos, y de pronto yo también como que no, entonces estudiamos y nos metemos a investigar junto el tema, ¿sí o no? A mí hay gente que me ha puesto a investigar, en estos días me hicieron una pregunta, me pusieron a leer y a estudiar la Biblia, y dije, pues más chicas, yo esa no me la había hecho. Me gustaba una frase que decía un profesor, no le dé pena preguntar, decía un profesor del colegio en el Camacho, que yo estudié, qué colegio, sí o no. El profesor decía, no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Desde ahí preguntaba de todo. Es verdad, hermano, no hay preguntas bobas. Si usted tiene una pregunta es porque para usted eso le está generando una crisis. Pregunte, no le dé pena. Conclusión. Yo sí te voy a hacer unas preguntas para terminar. Le voy a hacer 3 preguntas. Número 1. Y se las van a hacer. Número 1. ¿Usted por qué cree lo que cree? ¿Usted por qué cree en esto? ¿Usted por qué cree en que venir a una iglesia, en adorar, en creer en Jesús, en leer la Biblia? ¿Usted por qué cree lo que cree? La segunda pregunta que le voy a hacer. ¿Ya respondió la primera? ¿Sí? Ok. La segunda es, ¿usted cree que lo que cree es verdad? ¿Usted está totalmente convencido de lo que usted está creyendo es la verdad? ¿O usted en el fondo alberga una duda y usted dice, uy, si esto es una mentira? ¿Lo puse a patinar o no? Y la tercera y última, ¿usted sí cree que Jesucristo es el Señor y el Salvador? ¿Por qué no pudo haber sido Gandhi? ¿Por qué no pudo haber sido Buda? ¿Qué tal que nosotros seamos los equivocados y los budistas y los islamistas sean los que conocen la verdad? ¿Lo puse a patinar o no? De pronto algunos saldrán llorando por la puerta. Ay, no, yo no sé si volver.
Pastor, con las preguntas tan difíciles que me hace, pues, si esas le parecen difíciles, espérese a que se encuentre con gente atea. Y gente que entiende y conoce muchas cosas que usted no conoce. Si usted no tiene claro en lo que cree, a usted un día lo van a confundir y terminará negando la fe. Pero damos gracias a Dios que en Cristo nos son revelados, dice Pablo, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que Dios desde un principio destinó para sus hijos, para su iglesia, para que ese conocimiento, esa sabiduría sea dada a conocer a todas las potestades por medio de la iglesia. Es decir, hay una sabiduría, hay una riqueza en Cristo para sus hijos, porque Dios se alegra cuando sus hijos son inteligentes, son sabios, porque el hijo sabio alegra a su padre. Póngase de pie, vamos a orar al Señor por sabiduría. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.